Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver el ejercicio 13 de la guía de óptica geométrica, el cual trata sobre profundidad aparente. Bueno, acá tenemos el enunciado del problema. Nos dicen que tenemos un tanque que tiene en el fondo un espejo plano. El tanque contiene agua y su profundidad es de 24 centímetros. Y nos dicen que hay un pez que se mantiene a 9 centímetros debajo de la superficie. Lo que nos preguntan es la profundidad aparente del pez cuando se lo mira directamente desde arriba. En el ítem B nos dicen que ahora calculemos la profundidad aparente, pero de la imagen del pez en el espejo. Bueno, como primera instancia, vamos a hacer un esquema de problema. Tenemos acá en celeste el tanque, tenemos el pez que está a una profundidad L de la superficie, y nosotros, que está representado por el ojo, lo miramos desde arriba. Bueno, el tema de profundidad aparente es algo que ustedes ya han visto en la vida cotidiana, seguramente en una pileta o en un lago, cuando miran desde arriba, parece que el suelo, el fondo, digamos, está más cerca de lo que realmente está. Bueno, justamente esto es una ilusión óptica y es conocido como profundidad aparente. Entonces, acá lo importante es entender que para analizar este problema, la luz viaja desde el pez hacia nuestros ojos, refractándose en esta interfaz que es interfaz agua-aire. Entonces, de los infinitos rayos que salen del pez, que se reflejan en el pez, tomemos dos, uno que sale de la cabeza y otro que sale de la cola. Entonces, cuando llega a la superficie, a esa interfaz aire-agua, lo que va a pasar es que ese rayo se va a refractar siguiendo la ley de la refracción o la ley de Snell. Y como pasamos de un medio que es más denso a uno menos denso, ópticamente hablando, lo que va a pasar es que esos rayos se van a alejar de la normal. Entonces, la imagen va a quedar formada por la prolongación de estos rayos. Entonces, justamente, si nosotros lo miramos desde arriba, el pez va a parecer que está más cerca que de lo que realmente está. Bueno, justamente esto es lo que se conoce como profundidad aparente. Bueno, algo muy importante, yo acá, digamos, hice los rayos con una abertura exagerada, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros miramos desde arriba, los rayos que llegan a nuestros ojos son prácticamente, digamos, con un ángulo muy pequeño respecto de la vertical. Esto es lo que se conoce como rayos paraxiales. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es, bueno, al pez lo representamos por un punto y a la imagen por otro punto. Entonces acá tenemos el rayo que sale, por ejemplo, de la cabeza del pez, y acá tenemos que se refracta cuando llega a la interfaz agua-aire. Entonces lo que vamos a hacer, sabemos que tenemos un ángulo de incidencia respecto a la normal y un ángulo refractado. Lo que podemos hacer es relacionarlos, estos ángulos, a través de la ley de Snell, que es la que tenemos acá, donde el índice de refracción del agua por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del aire, que lo podemos aproximar al vacío, por el seno del ángulo refractado. Luego lo que vamos a hacer es llevar este problema a un problema geométrico, ¿está bien? Entonces, por un lado podemos identificar este triángulo rectángulo, este triángulo amarillo, en el cual tenemos un cateto opuesto, que es esta letra B, que yo llamé B minúscula, el cual es una incógnita, y tenemos el cateto adyacente al ángulo incidente, es L, donde L es la profundidad real del pez, ¿no? Es este triángulo que está acá. Y bueno, lo que podemos hacer es utilizar esta, digamos, relación trigonométrica, que la tangente del ángulo incidente es igual al cateto opuesto, que es esta B minúscula, sobre el cateto adyacente, que es la profundidad del pez. Análogamente vamos a hacer lo mismo, pero con este triángulo rojo que está acá, donde tenemos el ángulo refractado, que justamente vean que este ángulo refractado coincide con este que está acá, y nuevamente tenemos como cateto opuesto la B minúscula, y como cateto adyacente, ahora tenemos D, donde D es la profundidad aparente, que es justamente lo que estamos buscando. Y nuevamente utilizamos esta relación trigonométrica, que la tangente del ángulo refractado es igual al cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es la profundidad aparente. Bueno, entonces tenemos tres ecuaciones. La primera ecuación, que es la ley de Snell, y las ecuaciones 2 y 3, que son las relaciones trigonométricas que hallamos
recién. Bueno, lo que vamos a hacer es justamente utilizar una aproximación. En un momento dije que los rayos se consideran paraxiales, o sea que los ángulos incidentes y refractados son pequeños, o sea que los rayos son casi paralelos a la vertical. Por lo tanto, al ser pequeños los ángulos incidente y refractado, podemos decir que la tangente del ángulo incidente se aproxima al seno. Lo análogo con la tangente del ángulo refractado. Se aproxima al seno. Por lo tanto, esto es lo que pusimos acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a partir de la ley de Snell, donde dice seno del ángulo incidente, vamos a reemplazar por las relaciones trigonométricas que hayamos antes. Acá reemplazamos por B sobre L, y donde decía seno del ángulo refractado, reemplazamos por B sobre D. Y fíjense que B, que era, recuerden que era el cateto opuesto, que era algo que yo no conocía, podemos simplificarlo. Y ahora sí nos queda, podemos despejar D, que es la profundidad aparente, y nos queda en función de la profundidad real, que era dato del problema, el índice de refracción del aire, que dijimos que lo podemos aproximar al vacío, que es aproximadamente 1, y el índice de refracción de agua, que podemos buscarlo en tabla, que aproximadamente es 1,33. Y de esta manera reemplazamos numéricamente y resolvemos. Y nos termina quedando que la profundidad aparente del pez, cuando lo miro desde arriba, es 6,77 centímetros, o sea, más pequeña que la profundidad real del pez. Bueno, otra forma de haber resuelto este ejercicio es haber utilizado la ecuación de dioptras esféricas, donde R, que sería digamos, la curvatura de la dioptra, el radio de curvatura, en este caso va a ser infinito, porque la interfaz aire-agua es plana. Y de esta manera, si X es la posición del objeto, que sería el pez, X' va a ser la posición de la imagen. Y de esta manera podemos haber llegado a este resultado. Bueno, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Sabíamos que, por enunciado, nos decía que había un espejo en el fondo del tanque. Bueno, este espejo, al tener el pez enfrente, va a generar una imagen. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo, encontrar la profundidad aparente, pero de la imagen del pez en el espejo. Entonces ahora tenemos que resolver dos partes. Primero tenemos que encontrar dónde está la imagen del pez en el espejo. Para ello, nuevamente trazamos dos rayos que salen, digamos, de la cabeza y de la cola del pez, y cuando llegan al espejo, estos rayos se van a reflejar, siguiendo la ley de la reflexión. ¿Se acuerdan? Que el ángulo incidente coincide con el ángulo reflejado. Por lo tanto, digamos, la imagen termina quedando formándose con la prolongación de estos rayos. Recuerden que es una imagen del tipo virtual. Y ahora fíjense que queda como invertido, ¿no? La persona de arriba lo que va a ver va a ser, digamos, la panza del pez. ¿Está bien? Antes, digamos, cuando veía al pez desde arriba, lo que veía es el lomo. Bueno, ahora como es justamente yo veo la imagen del pez en el espejo, esta imagen está invertida verticalmente. Así que bueno, digamos, sabemos que en espejos planos, la distancia del pez y el espejo va a coincidir con la distancia del espejo a la imagen, salvo que va a estar del otro lado. Y esto lo podemos encontrar con la ecuación de espejos esféricos, donde en el caso del espejo plano, R tiende a infinito. Y acá está lo que les dije antes. X', que es la posición de la imagen, coincide en módulo con la posición del objeto, pero con este menos significa que está del otro lado del espejo. Bueno, así que lo que hacemos ahora es lo mismo que hicimos antes, podemos utilizar la ecuación de la profundidad aparente, pero ahora, donde dice L, mayúscula, que es la profundidad de la imagen, utilizamos la distancia entre la imagen del pez, que encontramos recién, y la superficie. El ejercicio nos decía que la profundidad del tanque era 24 centímetros, y la profundidad del pez respecto a la superficie era 9 centímetros. Por lo tanto, la distancia entre el pez y el espejo son 15 centímetros. Y como dijimos que la distancia entre la imagen del pez y el espejo es igual, también son 15 centímetros. Concluyendo así que la distancia entre la imagen del pez en el espejo y la superficie es de 39 centímetros.
Así que lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo que dije recién, o sea, lo que hicimos antes. Utilizamos esta ecuación, pero donde dice ahora la profundidad, utilizamos la que encontramos recién, 39 centímetros. Y ahí despejamos y encontramos ahora sí la profundidad aparente de la imagen del pez en el espejo. En realidad, cuando hallamos numéricamente, en realidad queda por debajo del fondo. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta pueden hacerlo a través de los foros. Muchas gracias.